TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. En la cápsula pasada enseñamos que el deseo del pecado es contra Caín, quien se deja gobernar por él y mata a su hermano Abel. Explicamos también que había una gran diferencia entre las ofrendas de Caín y las ofrendas de Abel. Y una de ellas estaba en el corazón que ellos tenían. Abel ofreció su sacrificio con fe, mientras que Caín no lo hizo así. Los sacrificios y servicios a Dios únicamente son aceptados cuando se ofrecen con fe. Fe implica conocimiento de la voluntad de Dios. Usted no puede tener fe si no conoce la palabra de Dios. No podemos tener fe en algo que no conocemos. Por eso, el carácter de la ofrenda de Abel implica la existencia de instrucción previa acerca de cómo deben presentarse los sacrificios. Y por la fe, Abel acepta y toma la voluntad de Dios como la única verdad. La ofrenda de Caín fue, por tanto, un rechazamiento del método que Dios había señalado. No se trata de ofrecer lo que él tuviera a la mano. Se trataba de ofrecer según las instrucciones de Dios y debía haber derramamiento de sangre en el sacrificio. Pero Jehová exhortó aún a Caín por última vez en Génesis 4:7 y le exhortó para que presentara la ofrenda que le era requerida. Sin embargo, en lugar de aceptar su error y corregirlo, Caín se llena de ira y de envidia contra su hermano Abel y lo mata. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿era la voluntad de Dios que Caín matara a su hermano Abel? Y si la respuesta es no, entonces, ¿pudo Caín ejercer su voluntad por encima de la voluntad de Dios? Para contestar estas dos preguntas, hace falta tener muy claro el concepto de que Dios es soberano, y esto implica que nadie puede ejercer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios es rey sobre todo y sobre todos. Y su supremacía no puede cuestionarse. Su voluntad siempre prevalece sobre cualquier otra. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es quien lo hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué haces? Daniel, capítulo 4, versículo 35, nos enseña: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces, decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios, que Él es omnipotente, que es el poseedor de toda potestad, tanto en los cielos como en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Salmos, capítulo 115, versículo 3, nos enseña: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Decir que Dios es soberano es declarar que Él determina el curso de todo lo que ocurre.
levantando reinos, derrumbando imperios y definiendo el camino que han de seguir todas las naciones de la tierra. Él es el Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia nos enseña en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 al 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuán diferente es el Dios de la Biblia del Dios que se predica en algunas partes. Algunos lo ven como un Dios pequeñito y se atreven a degradarlo y decirle, Chuchito, o mi Diosito. Alguien que quiere salvar a toda la humanidad, pero la mayoría de los hombres no le permite hacerlo. Esto equivale a decir que la voluntad soberana del Creador es impotente. Esto pretende mostrarnos un Dios que es más digno de compasión que de temor reverente. Pero Dios es soberano. Todo lo ha determinado y nadie puede cambiar ni frustrar sus planes. A Dios nada lo toma por sorpresa. Declarar que el plan original del Creador ha sido frustrado por el pecado de Adán, el pecado de Caín y así sucesivamente, sencillamente es destronar a Dios. Sugerir que Dios fue tomado por sorpresa en el Edén y que ahora está tratando de remediar una calamidad imprevista es degradar al Altísimo al nivel de un simple mortal. El Dios que nos muestra la Biblia es totalmente diferente al que mucha gente describe. Su gobierno es absoluto e irresistible, y Él gobierna el universo que ha hecho para su propia gloria según le agrade. Él es soberano en el ejercicio de su poder. Lo ejerce según quiere, cuando quiere y donde quiere. Salmos, capítulo 135, versículo 6, nos enseña: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Nadie puede oponerse a los designios de Dios. Faraón se atrevió a poner impedimentos para que Israel lo adorara. ¿Y qué ocurrió? Todos lo sabemos. Terminó ahogado con su ejército en el Mar Rojo. Y él abrió el Mar Rojo porque era una creación suya y la gobernaba en su majestad soberana. Ya habíamos estudiado que en el más remoto pasado Dios existía solo en la eternidad, en un entorno sin espacio y sin tiempo. Y Él creó el universo exactamente como fue determinado por su buena voluntad. Y su voluntad siempre se ejecuta por encima de todo y de todos. Nadie puede cambiar su voluntad ni frustrarla. Dios creó ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y en todos ellos se muestra la misma voluntad soberana del Creador. Así como hubo una elección en los hombres mediante su presciencia o conocimiento anticipado de todas las cosas, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, también nos habla de los ángeles escogidos, de los ángeles que fueron elegidos. No son los ángeles los únicos que obedecen los mandatos de Dios, sino que también las bestias hacen según Él quiere. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 de Samuel,
capítulo 6, versículos 1 al 12. Los filisteos capturaron el arca del pacto, pero Dios hizo que hubiera terribles plagas en los lugares donde los filisteos tenían el arca, hasta el punto que nadie quería que el arca llegara a su ciudad. Tenían temor por las plagas. Entonces decidieron devolver el arca de Dios en un carro tirado por 2 vacas. Y Dios hizo que las 2 vacas anduvieran por el camino correcto e iban por ese mismo camino, andando y bramando, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Nadie iba con las 2 vacas. Dios era el único que las dirigía. Otro ejemplo lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Dios ordena al profeta Elías que se esconda en el arroyo de Querit y ordena a los cuervos que lo alimenten. Hasta las bestias lo obedecen. En Números, capítulo 22, versículo 28, Dios hace que un asno hable y reprenda la locura del profeta Balaam. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 24, Dios envía 2 osos de los bosques para que devoren a los 42 jóvenes que atormentaban al profeta Eliseo. En Daniel, capítulo 6, versículo 22, Dios sella las bocas de los leones de Babilonia cuando Daniel es echado al foso. En Jonás, capítulo 1, versículo 17, Dios prepara un gran pez para que trague al desobediente profeta Jonás. ¿Son necesarias más pruebas? Toda la Biblia nos dice que Dios es soberano y todas las criaturas celestiales y terrenales hacen lo que Él decrete, quieran o no quieran. La voluntad de Dios está por encima de todo. Jonás no quería predicar en Nínive, pero ya Dios había decretado que él iba a predicar allí. De modo que quiera o no quiera Jonás, la voluntad de Dios se cumplió en la vida de él. Dios es soberano. Esto es importante que lo conozca la iglesia. Dios es soberano. ¿Cuál es la parte más difícil de nuestro tema? El hecho de que Dios dirige a los hombres y dirige todos sus designios. Porque todo lo que Él designó se cumple en la humanidad, aunque el hombre no quiera. De hecho, o Dios gobierna o es gobernado. O Dios dirige o es dirigido. O Dios hace lo que quiere o son los hombres quienes hacen lo que quieren. ¿Qué responde usted? Porque muchas veces la iglesia nos ha enseñado que el hombre es un ser tan rebelde que escapa al control de Dios. Que hay tanta iniquidad en el mundo que Dios es impotente para cumplir sus propósitos sobre la gente impía. ¿Es usted de los que piensan que el impío Manasés pudo ejercer su voluntad sobre la voluntad del Creador al tomar una sierra y partir en 2 el cuerpo del profeta Isaías? ¿Cuál fue la voluntad que se cumplió? Respóndame. ¿La de Manasés o la de Dios? Miren, es muy importante que la iglesia sepa que todos los actos de los hombres, aun los actos del más desobediente de ellos, están enteramente bajo su control, bajo su voluntad soberana. Proverbios capítulo 16, verso 4 nos dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Este pasaje nos enseña que Dios hizo al impío para sí mismo. De modo que el impío, sin saberlo, está llevando a cabo los designios secretos del Altísimo. ¿No fue así en el caso de Judas? Si usted piensa que no fue la voluntad de Dios, sino que fue la voluntad de Hitler la que se llevó a cabo en el Holocausto, no es mi intención tener con usted un razonamiento filosófico sobre este profundo tema.
Mi objetivo es enseñar lo que la Biblia dice. Dios es soberano y todas las cosas fueron decretadas por Él y nadie puede oponerse ni cambiar sus designios. El hombre, los animales, los ángeles y Satanás son solo simples instrumentos para cumplir los propósitos de Dios. Y aunque se opongan a ellos, los propósitos de Dios siempre se cumplirán. La primera parte del versículo 28 de Hechos 17 nos enseña lo siguiente. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¡Qué afirmación tan demoledora! Palabras dirigidas a un público pagano que adoraba al Dios no conocido y que se burlaban cuando oían hablar de la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo no vaciló en declararle enfáticamente a todos esos filósofos griegos que ellos vivían, se movían y tenían su ser en Dios, que ellos debían su existencia y preservación al Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Y todas sus acciones estaban bajo la administración y control del Dios de los cielos y la tierra, como nos enseña la última parte de Daniel, capítulo 5, versículo 23. Al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Si algo bueno o malo ocurre al hombre, no es cuestión de su buena o mala suerte. Proverbios capítulo 16, verso 33, nos enseña lo siguiente. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Nada ocurre por casualidad, ni es determinado por el ciego destino. Todas las cosas son determinadas por el consejo y la perfecta voluntad de Dios. Todas sus disposiciones con respecto a nuestros asuntos han de ser consideradas como efectos del amor de nuestro Padre Celestial, el cual lo dirige todo para su gloria y para nuestro bien. Proverbios capítulo 21, versículo 1, nos enseña: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Hay algo que pueda ser más explícito que este versículo? El corazón de cada hombre está en las manos de Dios, incluyendo a los reyes, a quienes Dios los inclina a donde Él los quiere llevar. Es siempre la voluntad de Dios y no la del hombre la que se ejecuta. La declaración de la Biblia no admite limitaciones. Insistir en que algunos hombres ponen impedimentos efectivos a la voluntad de Dios es tergiversar deliberadamente las Sagradas Escrituras. Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Los designios de Dios son inmutables y nada lo hará cambiar. En 1 Samuel, capítulo 16, la Biblia nos enseña que Dios determinó desechar a Saúl como rey y ni siquiera la oración del profeta Samuel impidió el cumplimiento de su voluntad. Isaías, capítulo 14, versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Queda claro entonces que los actos de los hombres, tanto de los malos como de los buenos, están gobernados por Dios. Igualmente los ángeles son siervos de Dios y están completamente sujetos a su voluntad. Lo mismo puede decirse de los espíritus malignos. También ellos cumplen estrictamente los derechos soberanos de Dios. En Jueces, capítulo 9, versículo 23, un espíritu maligno fue enviado por Dios para provocar
la rebelión en el campamento de Abimelech. En Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 23, Dios envió otro demonio para que fuera un espíritu mentiroso en boca de los profetas del rey Acab. Por consiguiente, la Escritura aclara que los ángeles buenos y malos están bajo el control de Dios y que quieran o no quieran, obedecen sus órdenes y llevan a cabo su propósito. El propio Satanás está absolutamente sujeto al control de Dios. Acusado en el Edén, escuchó delante de Dios su terrible sentencia sin pronunciar palabra. No pudo tocar a Job hasta que Dios le concedió autorización. También tuvo que esperar el consentimiento de nuestro Señor antes de zarandear a Pedro. El Señor omnipotente reina. Su gobierno se ejerce sobre la materia inanimada, sobre las bestias, sobre los hijos de los hombres, sobre los ángeles, buenos y malos, y sobre Satanás mismo. Ningún planeta gira, ninguna estrella brilla, ni hay huracán ni tormenta, ni movimiento de ninguna criatura, ni acto de ningún hombre, ni hecho de ningún ángel, ni acción del diablo, ni nada puede ocurrir en todo el vasto universo de forma diferente a como Dios lo ha determinado desde la eternidad. No se trata del destino ciego, del mal desencadenado, del hombre o del diablo, sino que es Dios mismo el que está gobernando el mundo, dirigiéndolo según su propia voluntad y para su propia gloria eterna. Alguien me preguntó, ¿se pierde la salvación o somos salvos siempre salvos? La Biblia responde claramente esa pregunta. Sin embargo, es más importante conocer si usted es realmente salvo antes de preguntar si la salvación se puede perder. Cristo nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿A quién le está hablando Dios en este pasaje? No le está hablando a la gente del mundo. Le está hablando a la iglesia de Sardis, a aquellos que se congregaban semanalmente para escuchar un mensaje en el templo, alababan y adoraban a Dios y creían tener la vida eterna porque tenían nombre de cristianos. Cristo les dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. No eres salvo. Aquí el Señor no oculta el estado interior de su iglesia y por ello puede decir sin equivocarse qué grupo es realmente salvo y qué grupo no lo es. Él sabe quiénes son los que únicamente tienen nombre de que viven, pero solo es una apariencia de piedad y realmente están muertos. Nos han enseñado hoy en día que pasar al frente y hacer la oración de fe es señal del nuevo nacimiento. Y las iglesias toman esa contabilidad para adjudicarse el número de convertidos que han logrado en su ministerio. Nada más diferente a la realidad, mi hermano. Pasar al frente y repetir una oración no te hace salvo. Muchos que profesan ser salvos, tal vez por haber hecho esa oración de fe, no son más que aquellos de quienes escribió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que tienen apariencia de piedad, pero con sus actos niegan la eficacia de ella. ¡Qué terrible posibilidad! Tener nombre de que uno vive, es decir, no solo creerlo uno mismo, sino los demás. Tener fama de espiritualidad y que luego el Señor te diga, estás muerto. No fue que estas personas perdieron su salvación, que iban a la iglesia y ¿qué pasó? ¿Perdieron su salvación? No, fue que sencillamente nunca la tuvieron. Jesús mismo dice
que nunca los conoció, aunque fueron famosos en los púlpitos. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. Aquí Jesucristo es muy claro, es palabra de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No consiste en llamarse cristiano, no consiste en profetizar, no consiste en echar fuera demonios y hacer muchos milagros. Lo más importante es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Mi amado, las personas que han nacido de nuevo dan un giro completo a su vida y todas las cosas viejas del hombre quedan atrás y solo hay cabida para las cosas nuevas con las cuales Cristo llena tu corazón. Esto está claramente enseñado en la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, repito, todas son hechas nuevas. Si no hay cambio y la persona continúa haciendo las cosas viejas que hacía, no hay un nuevo nacimiento. Aunque asista a todos los servicios, a todos los ayunos, a todas las oraciones y se haga llamar cristiano. El nuevo nacimiento consiste en regeneración, en una nueva creación. Si sigues siendo el mismo y las cosas viejas en tu vida no han pasado, no has experimentado el nuevo nacimiento. La obra redentora de Cristo en nosotros nos convierte en nuevas criaturas. Un ejemplo muy claro lo vemos en la vida del apóstol Pablo, quien de perseguidor de los cristianos pasa a dar su vida por ellos. Si quieres saber si realmente eres salvo, pregúntate tú mismo lo siguiente: ¿dirías que toda tu vida en la tierra se cifra y se resuelve en Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21? ¿Dirías que para ti morir es ganancia porque te llevaría a estar cara a cara con el Señor? Pregúntate si tu deleite es orar, leer la Biblia y estar en la presencia de Dios, o prefieres ocupar tu tiempo en los deleites que te ofrece el mundo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, nos enseña que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si eres salvo, eres un vencedor. No por tus propios méritos, sino porque Cristo ha vencido por ti en la cruz del Calvario. Y como has vencido, serás vestido con vestiduras blancas. Y tu nombre no será borrado del libro de la vida. Por eso, si eres salvo de verdad, no puedes perder tu salvación. Tu nombre no será borrado del libro de la vida porque todo lo que anhelas en tu vida es honrar y glorificar a Dios, obedecerlo y aceptar su soberanía en tu vida. Es la naturaleza que tienes ahora que eres nueva criatura. Y aunque exista la posibilidad de hacer lo malo, tu naturaleza no te permite que lo hagas. Así como la naturaleza de la palmera no le permite producir limones. Por más que haga fuerza, no puede hacerlo. Si tu anhelo es la gloria que te ofrece el mundo, todavía no has nacido de nuevo. Ya que Santiago, capítulo 4, versículo 4, nos enseña que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero te tengo buenas noticias. Yo también anhelaba la gloria del mundo. Avergonzado tengo que decirte que orar me parecía aburrido. Prefería los deleites del mundo que conocer lo que enseña la Biblia. Como el apóstol Pablo, andaba en consejo de malos.
estaba en camino de pecadores y me sentaba en silla de escarnecedores. Hasta que un día escuché un mensaje como el que estás oyendo en este momento. Y tuve un deseo irresistible de buscar a Dios y de conocer su santa voluntad a través de la Biblia. Y mi vida nunca más volvió a ser igual. ¿Sabes por qué? Porque antes de la fundación del mundo, Dios me eligió. Dios me predestinó. Y aunque vivía alejado de Dios, el mismo Dios dispuso los medios para que yo me acercara a su presencia en arrepentimiento y fe. Yo no tengo ningún mérito. Toda la gloria y la honra la tiene nuestro Dios soberano que me eligió. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De modo que es muy importante que comprendas que el hecho que otros rebeldes no sean salvos no se debe a la falta de poder por parte de Dios, ni tampoco se debe a la negativa de Dios a forzar al hombre. Si Dios pudo someter la voluntad del apóstol Pablo, tu voluntad y mi voluntad, y conquistar nuestros corazones, y eso lo hizo además sin interferir nuestra responsabilidad moral, ¿no puede hacer lo mismo con otros? Ciertamente que sí, y también puede hacerlo contigo. Pero no fui yo el que tomó la iniciativa. Romanos 3:11 enseña claramente que el hombre es incapaz de buscar a Dios, de modo que es Dios el que nos escogió a nosotros. Si usted quiere buscar el rostro de Dios, nunca será por su propia iniciativa, sino porque el mismo Dios puso en usted el deseo de querer buscarlo. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Permítame preguntarle lo siguiente. ¿Es difícil para una palmera producir cocos? No, es su naturaleza. La palmera no tiene que pujar ni hacer fuerza para que salgan los cocos. ¿Puede perder su condición de palmera? Nunca. Es absurdo siquiera pensar que la palmera está dando limones. Igualmente, es imposible que alguien que haya sido elegido por Dios se vuelva al mundo. No es su naturaleza hacerlo. Pero si nunca ha sido salvo, su naturaleza es diferente. Y Proverbios 26:11 y Segunda de Pedro 2:22 enseñan que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, porque su naturaleza es ser perro o su naturaleza es ser puerca, que por más que te empeñes en mantenerla bañadita y arregladita, su inclinación siempre será volver a revolcarse en el barro. Usted no puede cambiar la naturaleza de los hijos de Dios y decir que pueden perder su salvación. Ni tampoco puede cambiar la naturaleza de los hijos del diablo y decir que no van a volver a revolcarse en el mundo. Pero tenemos el mandamiento de predicarles las buenas nuevas del Evangelio como si hubieran sido elegidos, ya que eso ni usted ni yo lo sabemos. Solo Dios sabe a quién eligió, a quién predestinó. Y a nosotros nos ha capacitado con los medios para alcanzarlos. Hemos sido llamados por Dios como instrumentos para alcanzar a los perdidos. Queda claro entonces que así como para la palmera es natural producir cocos sin ningún esfuerzo, para alguien que alcanzó su salvación es fácil llevar una vida rendida a Cristo, porque su deleite, su naturaleza es buscar y deleitarse en su presencia, porque su naturaleza es ser hijo de Dios y no tiene que hacer fuerza
para dar frutos dignos de arrepentimiento, para estar rendido a los pies de Cristo, para tener una íntima comunión con Dios. El Hijo de Dios tiene naturaleza de ser Hijo de Dios. No tiene que pujar para orar y deleitarse en la presencia de Dios. Su amor por Dios es genuino, aunque no tenga ningún mérito por ello, porque fue el mismo Dios el que puso ese amor en él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos enseña lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sin embargo, hay personas que ni siquiera han llegado a este punto del mensaje. Nunca tienen el deseo de buscar a Dios, no oran, no asisten a ninguna iglesia y están perdidos en sus delitos y pecados. A ellos nunca debemos tratarlos como si no fueran elegidos, como si no han sido predestinados por Dios, porque nadie puede saber eso. Por eso debemos salvarlos y rescatarlos del fuego, como nos enseña Judas, versículo 23, porque Judas solo tiene un capítulo. Satanás quiere sembrar en tu corazón la duda de si has sido escogido por Dios o no. Tal vez te dice en tu mente, ese desgano que tienes para leer la Biblia, ese desgano que tienes para orar, se debe a que no has sido elegido por Dios. No tienes esperanza. No lo escuches. Si has perseverado hasta este punto es porque la voluntad de Dios lo ha querido así. Y la Biblia te da la certeza que si has sido elegido por el Padre para Cristo, Cristo mismo te guardará y no te perderás. Cristo le dice al Padre en Juan capítulo 17, verso 12, a todos los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, con excepción de Judas, para que se diera cumplimiento a las Escrituras. Si estás dudando acerca de si has sido elegido por Dios o no, y has llegado a este punto del mensaje, es porque Dios ha querido que lo escuches. Y la buena noticia es que nuestro Padre Celestial dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y te está dando la oportunidad en este momento para que tú creas y tengas vida eterna. Acércate a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Bendiciones y cielos abiertos.